Hola, vamos a hablar cómo puedes utilizar la parte de troubleshooting dentro del Control Hub. Entonces, bueno, el paso uno es ir a admin.webex.com y te logueas con tus credenciales de Webex. Debes de tener privilegios de administrador y a su vez debes de tener privilegios de agente de monitoreo del servicio. En el menú de tu lado izquierdo vas a encontrar la sección de analíticos. Aquí son gráficas que puedes ver cómo está usando la gente el servicio. Están diferentes, columnas donde, bueno, está indicado reuniones, mensajería, llamadas telefónicas, el uso de los dispositivos, espacios de trabajo. Si tienes la integración con Video Mesh y también con el Call Manager, aquí vas a encontrar esos tabs y, bueno, ya sería visitar cada uno de ellos para que veas la información de calidad de las reuniones, calidad de las llamadas, mensajería, disponibilidad del Webex, etcétera. Entonces, bueno, estas gráficas las vas a poder aquí encontrar y también si tienes el servicio de Propack habilitado, bueno, pues aquí vas a poder agregar, este, de qué fecha quieres estar viendo toda la información. Con Propack vas a poder ver hasta 365 días de reportes o de gráficas de uso. Si no tienes Propack, bueno, va a estar limitado nada más a 90 días. Entonces, bueno, vamos por acá y tenemos que ir al menú que dice Troubleshooting. Una vez que le das clic ahí, a lo mejor te habló algún usuario y te reportó que había tenido o que tiene problemas durante su sesión en vivo. Entonces puedes buscarlo ya sea por el correo electrónico o puedes poner el número de reunión, dependiendo qué dato te haya dado la persona. Entonces, bueno, ya le pones la información, le das enter. Si es una reunión que esté en vivo, pues te va a decir aquí que la reunión todavía no se acaba. O si ya fue una reunión pasada, pues también te va a estar indicando eso. Entonces, miren, aquí están todas las reuniones en las que he participado en estos últimos días. Si le damos clic aquí, ya vamos a poder empezar a revisar quiénes fueron los que participaron y cómo estuvo la calidad de la reunión o cómo está ocurriendo la calidad de la sesión en ese instante. Recuerden que tenemos unas columnas que nos van a indicar el audio, el video, cómo se está viendo y también la compartición de los datos, que este sería para el que está de organizador o si te toca el rol de presentador, bueno, estaríamos viendo esos datos. Y bueno, aquí ya vienen detalles generales de todas las personas que participaron, hasta nos va a indicar qué versión de Webex fue con la que se conectaron, sistema operativo de sus plataformas, si fue una Mac, una Windows o si se conectaron con algún dispositivo de video o incluso si fue algún dispositivo móvil. Entonces vamos a ver esa información. Y también aquí hay un mapa que nos va a indicar de qué países estuvieron conectando las personas. Y bueno, y también hacia qué clúster se conectaron esos participantes. Entonces, bueno, es algo bastante completo. Si le damos aquí en audio o video y seleccionamos tal vez de que me reportaron, bueno, el que reportó problemas durante su llamada fue Luis. Aquí ya podremos estar buscando tal cual el nombre de la persona. Y aquí ya nos lo va a traer. En caso de que, bueno, esta reunión tenía más de 100 participantes, entonces aquí ya nos estamos yendo específicamente al nombre de uno. Aquí me va a indicar mi calidad de audio, si tuve durante la reunión packet loss, jitter. También va a pasar lo mismo con la calidad del video y con la calidad de la compartición de los datos. En caso de que yo hubiera tenido o presentado problemas, bueno, aquí me los estaría indicando y ya si pongo el cursor sobre las gráficas que me está brindando, pues aquí me va a estar dando todo ese detalle que yo quiero saber. Me va a funcionar de una forma excelente para hacer un troubleshooting rápido y poder apoyarle a la persona que está experimentando problemas en ese momento. De tu lado derecho vas a encontrar las métricas, de qué significa cada uno de los colores. El verde es de que tuvo una buena sesión, el amarillo estuvo regular y el rojo estuvo pobre la conexión. Si está en gris es de que no estuvo disponible o no utilizó esa parte. Entonces, ya con esto vamos a poder basarnos para determinar cómo estuvo la conexión de la persona y cómo fue su experiencia durante la reunión. Así vamos a poderle ayudar de una forma más sencilla. Espero que te sirva el video y cualquier duda o comentario me puedes contactar directamente. Saludos.